Estudiantes, bienvenidos a su segundo tutorial de normas APA. El día de hoy vamos a hablar de citación dentro de un texto con normas APA. Recuerden que nos basamos en el manual que ustedes tienen en plataforma. Profesora Isabel, ¿cómo está? Muy bien, excelente aquí, comentándoles que muy contentas, ya ha transcurrido prácticamente un tercio de nuestra asignatura y muy complacidas de los trabajos que hemos recibido en las fichas, Claro que sí, los grandes aportes. aportes, hay documentos muy Sí. valiosos. Recuerden que ustedes están haciendo su RAE, tienen que entregar 3, vamos en el primero, estamos iniciando el primero, entonces mucho ánimo. Estudiantes, entonces hoy les vamos a contar cómo realizar esa citación con normas APA, entonces vamos a empezar. Sí, comencemos recordando qué significa APA. Siempre es bueno tener claridad en por qué hacemos las cosas. APA pues viene de American Psychological Association, que es la Asociación Americana de Psicología. La A por la P por Psychological y la A por Association. Recordemos que ellos a finales de los años 20 muy juiciosamente se reunieron, se dieron cuenta que no existían unas normas de escritura claras, unificadas. Ellos hicieron sus propias normas, con tanta suerte que ya varias décadas después de esta primera edición, ya vamos en la sexta edición y tenido muy buena acogida a nivel mundial, tanto que son una de las normas más usadas para trabajos académicos, ¿no es cierto? Y en Colombia la mayoría de universidades usamos las normas APA por su claridad. Claro que sí. Recordando un poquito de historia. ¿Por qué usarlas? Obviamente para unificar criterios de presentación y que todos podamos identificar los documentos que usamos y de dónde provienen. La otra razón es por respeto a los derechos de autor. Citamos y referenciamos de acuerdo a unas normas con el fin de darle crédito a los autores que han generado un conocimiento del cual nosotros nos aprovechamos y el cual usamos como base para desarrollar unos nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, ¿vamos porque bien? citar es referente a lo mismo. Digamos que ya nosotros en investigación necesitamos de esos soportes teóricos que otros ya se han pensado y que otros ya han Exacto. escrito, y es importante que los referenciemos dentro de nuestro documento y no nos apropiemos de pronto de esas construcciones que han hecho otros. Hay Ujú. diferentes formas de citar y es las que el día de hoy les vamos a contar. Cuando ustedes citen algún autor o documento en algún escrito, tiene que ir automáticamente también en la referencia para poder constatar Exacto. que allí esté. No hay citación sin referenciación. Ok, No puede existir una cita en el texto del documento sin que haya una referencia bibliográfica. Entonces, eso es uno de los ejercicios que hacemos al revisar un escrito, es que cada cita venga con su referencia en la parte inferior del escrito claro que sí. o en la parte final. Entonces, vamos a iniciar. Hay dos tipos de formas para referenciar en normas APA. El primero son directas de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Y la cita es textual. Y la segunda forma son citaciones indirectas o parafraseo, en donde cada uno de nosotros utilizamos nuestras palabras para contar un pensamiento de algún autor sin que este sea textual, sin que esta cita sea textual. Entonces vamos Exacto. a iniciar, no sé, ¿quieres decir algo? Sí, entonces, como ya lo dijimos, volvemos a reiterar, la cita debe llevar una referencia al final donde se indique la información del libro que sacamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar con las citas directas. Cuando son de menos de 40 palabras, también aquí hay un tip y es que ¿cómo sabemos que es de menos de 40 palabras? Tenemos que contar. Tenemos que contarles. Tenemos que contar las palabras, por Las lo general yo seleccionamos siempre, acá. exacto, siempre se cuentan, yo incluso las conjunciones como y, los artículos como la, el, los cuenta uno por precaución también como una palabra, ¿no es cierto? Para estar seguros de que sí tiene menos de 40. Entonces, hay dos formas básicas de hacerlo. Cuando se quiere hacer énfasis en el texto, entonces se puede comenzar. Entonces, eh, veamos que tomemos este ejemplo de Subiría. El papel de todo buen maestro es formular preguntas, vivir diseñando acertijos y dilemas, analogías que nos hagan relacionar lo nuevo con lo antiguo y metáforas que nos lleven a soñar una realidad distinta. Entonces, como ven aquí, la cita va entre comillas y después de la cita se cierran las comillas y vienen los paréntesis. El apellido, en este caso, don Julián de Subiría tiene un apellido compuesto, va tal cual el apellido, coma el año de edición del libro, en este caso es un libro físico, coma P de página,
punto el 13, que es la página donde se encuentra esto que dice el autor, cerramos y punto final. La segunda manera es haciendo énfasis en el autor, en este caso entonces comenzamos. Entonces subiría en el año 2006, y por eso ponemos los paréntesis, sostiene que el papel de todo buen maestro es formular preguntas, comillas, abrimos comillas, el papel de todo buen maestro es formular preguntas, vivir diseñando acertijos y dilemas, analogías que nos hagan relacionar lo nuevo con lo antiguo y metáforas que nos lleven a soñar una realidad distinta. La cita textual va entre comillas siempre y va entonces entre paréntesis P de página, punto 13 el número de la página, cerramos paréntesis y punto final. Aquí pues obviamente hacemos la cita textual, pero ustedes deben utilizar esta cita dentro de un párrafo que construyen alrededor del tema, ¿no es cierto? Entonces no es que los escritos que vayan a entregar sean solamente una colección de citas sueltas, esas deben ir hiladas dentro de unos párrafos que ustedes están construyendo dentro de la narrativa que ustedes están haciendo alrededor del tema. En este caso pues vamos a hablar de educación inclusiva todo el tiempo y eso es la temática central que vamos a hacer, ¿no es cierto? Estas citas textuales de menos de 40 palabras o de más de 40, ustedes las ponen textual así tenga problemas de ortografía, si tenga signos, rayas, comas, como esté la cita en el libro, en el documento, en el artículo, ustedes la ponen tal cual. Estudiantes, salió un aviso de un juego de internet, omítanlo, digamos que lo que estamos conectadas a internet salen este tipo de avisos. Claro. Para contarles que no es nada. No tiene relación con el tema. Haciendo. Y bueno, entonces, si yo he citado de esa manera, ¿no es cierto?, dentro del texto, entonces al bajar en la última parte, como último ítem del escrito, van las referencias bibliográficas. Esa referencia bibliográfica, entonces aquí tenemos que encontramos el libro de Zuviría. Tiene el apellido, coma, seguido de la primera letra en mayúscula inicial de Julián, punto, va al 2006, punto, los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante. Como ven, el título del libro, que es Los modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante, va en cursiva, porque el título del libro va en cursiva o el artículo. Punto Bogotá, la ciudad y la editorial, ¿no es cierto? Corporativa Editorial Magisterio. En este caso no se encuentra el recuperado de porque este es un libro físico. Si fuera entonces un libro en línea, digital, pues no llevaría desde Bogotá, omitimos todo lo que es la ciudad y la editorial y vendría el recuperado de. O sea que todas las citas que ustedes, todos los autores que ustedes refieran durante su escrito deben ir en las referencias. Y esto es algo que pasa muy seguido, es que los estudiantes citan autores y se les olvida poner la referencia. Y esto igual sería un posible plagio, porque no lo estamos referenciando. Cita que va arriba en el texto, cita que tiene su paralelo o su libro de referencia en la lista de referencias bibliográficas. Claro que sí. Vamos a nuestra segunda forma dentro de la primera. Esto es un poco... Dentro de la cita textual hay dos formas, recordemos, una que tiene más de 40 y una menos de 40. Vamos a hablar de la que tiene más de 40. En este caso tomamos a Posada, Giraldo y Gómez en el 2015. Ellos reflexionan sobre la evolución de las adaptaciones curriculares de acuerdo a los modelos de atención. Como bien los ponen los autores, ponemos 2 puntos y mandamos la cita textual de más de 40 palabras, toda en sangría. Esto no significa que vayamos a hacer citas de más de 40 palabras de una hoja o de 2 hojas, no. Son digamos, extractos de un documento que nos sirve, que sea significativo, que nos dé una definición clara y concreta. No vamos a citar una hoja de algún autor. Sí, más de 10 páginas, una cita textual ya no sería directa. Es más, yo creo que cuando dice más de 40 estamos hablando de que tenga 45, 50 palabras, no más. Exacto. Nuestra cita textual de más de 40, entonces, no necesita abrir comillas, solamente que esté con sangría. El currículo ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a lo común y a lo diverso, ofreciendo unos aprendizajes universales para todos los estudiantes que aseguren la igualdad de oportunidades, pero dejando al mismo tiempo un margen de apertura suficiente para que las escuelas definan los aprendizajes necesarios para atender las necesidades educativas de su alumnado y los requerimientos del contexto.
punto, abren paréntesis, la P de página, punto, la página, en este caso es la 200, y cerramos paréntesis. No tenemos comillas. Tampoco ampliamos en esa cita. ¿Dónde vamos a hacer una introducción o una complementación a la cita? La introducción la hacemos al inicio y posteriormente, después de que tenemos nuestra cita, podemos complementar, dar cierre o dar un aporte a esa cita textual que acabamos de extraer. Exacto. Comenzando pues párrafo. En Ajá. otra línea comenzamos. Bueno, y ahora las citas indirectas. Las citas indirectas o parafraseo también tienen diferentes formas de plasmarse dentro de los documentos. Entonces, la primera forma es con el nombre del autor o autores dentro del texto. Exacto, entonces mostrémosles aquí, por ejemplo, los autores son Bravo, Valdivieso y otros. Quiere decir que aquí tenemos varios autores, mostrémoselos aquí. Está el texto dentro del texto, dejémoslo ahí, exacto. Entonces, pues nosotras organizamos el párrafo de la siguiente manera, ¿no? Que en una recopilación reciente sobre viene toda la descripción. Valdivieso, el del 2009, se pudo establecer que en Colombia tal cosa y se cierra. Entonces, la referencia al autor va en la mitad. Miremos la siguiente manera. Hablamos del autor, pero no es textual, le vamos a parafrasear. En nuestras palabras propias decimos lo que ellos nos dicen. La segunda forma. Con el nombre del autor o autores al final del texto. Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos en una recopilación reciente sobre investigaciones y estrategias de trabajos con niños que presentan, Yo lo voy a bajar, profe, para que se vea completo. Exacto. Entonces, ya, ok. Ahí, y al final colocamos Bravo, Valdivieso y otros, que se traduciría así, del año 2009. Cerramos y ponemos el punto. No necesitamos la página porque no es textual. No, exacto, acá no hay página. Y la tercera forma es con el nombre del autor o autores al inicio del texto y sin paréntesis. Entonces, en el 2009, Bravo, Valdivieso, pues cuando son varios, en la recopilación que realizaron sobre investigación, estrategias y comenzamos a dar toda la idea. Entonces, recordemos las tres formas que hay de parafraseo. Parafraseo no significa que vamos a asumir las palabras de ellos como propias, no. Vamos a nombrarlos a ellos y a decir aquellas, digamos, conceptos o construcciones que nosotros hicimos después de lo que ellos nos dijeron. Si se dan cuenta, los autores son los mismos, lo que cambia es la forma en la cual nos estamos expresando con respecto a sus ideas. Entonces, el primero es cuando el nombre del autor va dentro del texto. Entonces, la investigación que hicieron tales personas en tal lugar se pudo o se concluyó, etc. Exacto. La segunda forma, entonces, es cuando lanzamos toda la idea y al final, entre paréntesis, ponemos el nombre de los autores. O sea, no estamos haciendo énfasis en el autor, sino en la idea. En la primera sí hacemos énfasis en el autor. Y por último, entonces, nombramos al autor y contamos cuál fue su aporte. Hacer énfasis como en el tiempo, el año en que se hizo y quiénes, y ya contamos Cuando se qué fue lo que parafrasea, pasó. también se hace la referencia porque estamos precisamente nombrando al autor y eso también permite saber que no estamos cometiendo plagio y que efectivamente estamos parafraseando y no estamos dando citas textuales. Exacto. Entonces, estas son las dos formas de citación. ¿Por qué este tutorial? Porque ustedes ya nos aportaron en todo lo que es el estado de arte documentos muy valiosos hemos encontrado gracias a ustedes, les agradecemos mucho por esa labor que realizaron y ahora vamos a comenzar un escrito, bueno, pues que es después de nuestros 3 RAEs, ya ustedes con ese texto que van a elegir dentro de esos 3 RAEs, vamos a hacer un escrito. Entonces, para ese escrito necesitamos tener mucha claridad en qué es una citación y cómo se hacen las referencias. Exactamente. Para poder escribir, más o menos un 10% de lo que se escribe hay que leer, el otro 90%. Exacto. Entonces, se lee muchísimo más, en realidad, de lo que se produce escrito. Yo creo que ya lo vivieron cuando hicieron la búsqueda de sus 10 referencias bibliográficas. Ya tienen y ahora tienen que escoger 1, 2, 3 documentos de esos 10 y están haciendo ustedes sus RAEs y próximamente vamos a empezar con los escritos. Claro, esperamos que les vaya muy bien en sus reportes académicos especializados. Es una estrategia también para poder hacer comprensión de texto, acercarse al texto y extractar lo más importante. Esos 3 RAEs les van a servir también de base para su siguiente escrito donde vamos a empezar a construir. Entonces, estaremos atentos a recibir cualquier inquietud. Un abrazo para todas y realmente sí estamos muy contentas con este grupo
de asistentes en investigación. Hasta la próxima. Hasta luego.